Las vialidades no son suficientes. Y empezó a crecer indiscriminadamente. No hubo una planeación adecuada. Antes no nos faltaba el agua y ahora es un día sí, dos no. No sé, o sea, Morelia yo creo que definitivamente ya no tiene espacio. Antes todo esto era cerro. Contemplen este cerro. Para muchos de nosotros, este es simplemente el escenario de nuestra rutina, pero si pudiéramos comprimir el tiempo, veríamos a Morelia respirar y expandirse y mutar como un organismo vivo. Hace apenas una generación, el paisaje que hoy pisamos era en la memoria de nuestros padres, literalmente puro cerro. En el breve parpadeo de 2 décadas, entre el año 2000 y el 2020, nuestra ciudad vivió su propia expansión cósmica. Los datos del censo del INEGI revelan que pasamos de ser una ciudad contenida a un metrópoli vibrante de más de 840,000 habitantes. Pero, ¿cómo ocurre esta metamorfosis de la naturaleza al concreto? Hoy, a través de las voces de quienes atestiguaron esta transformación, exploraremos el origen de nuestra ciudad moderna. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Luis Hernández a sus órdenes. Ignacio Guerra, Holguín. Yolanda Ambriz Hernández. Evelia Ambriz. Ana Yolanda, ¿Ya vivía aquí o en qué año llegó a Morelia? Bueno, yo nací aquí en Morelia en el año de 1978 y viví hasta el año 2007 y regresé a Morelia en el año 2022. Pero durante ese periodo que no viví en Morelia, venía constantemente. Yo llegué aquí en 1993 por primera vez a la ciudad. Cuando ingresé a trabajar estuve 3 meses y aquí volví a esta ciudad en 2010. Ya viví aquí, o sea, desde toda mi vida. He vivido toda mi vida aquí en Morelia. No, ya viví aquí desde que nací. ¿Qué era lo que más le gustaba de Morelia antes de... Morelia es una ciudad bellísima, una ciudad colonial que tiene una arquitectura muy bonita, un centro histórico muy bonito donde podías caminar y admirar todos los edificios históricos. No había tanto fraccionamiento y la ciudad era muy tranquila, un poco tráfico y el centro se disfrutaba mucho. Lo cordial, cariñosa y que prácticamente nos conocíamos todo el mundo. Que era divino andar caminando por todos lados sin utilizar transporte, a gusto. Nos conocíamos casi toda la gente. No había tanto tráfico, los recorridos realmente eran muchísimo más cortos. ¿Cómo ha cambiado la ciudad de Morelia desde el año en que llegó? Hoy creo que bastante, sobre todo a raíz del 85 que hubo el temblor. Empezó a llegar mucha gente foránea y empezó a crecer indiscriminadamente, sin contar si había servicios o no, solamente fue creciendo sin ninguna planeación. Bueno, creció muchísimo. Antes, por ejemplo, todo Altozano era cerro. Ahora pues ya ves centro comercial, muchísimos condominios, fraccionamientos residenciales. ¿En qué zonas ha notado más construcción de fraccionamientos? Hacia las faldas de los cerros, que es donde menos se debiera de construir. Al menos aquí en la región esta de Villa de los Arqueles o Vergeles, algo así, hay prácticamente otra ciudad, y también allá para Villas del Pedregal, que le llaman Villas del Gentillal, por lo mismo que ha sido muy grande esa expansión. Para la salida Pátzcuaro, salida Salamanca, pero mucho más para la salida a Quiroga. ¿Cree que el crecimiento ha sido organizado o desorganizado? Pues en algunos lugares organizado, en algunos desorganizado, porque nada más fraccionan o hacen las plazas comerciales, pero no ofrecen servicios, no hay un transporte público adecuado, no hay agua en muchos lugares. Entonces, pues eso refleja en la calidad de vida de las personas que viven en esos lugares. Muy desorganizado, nada planeado, y pues que sí necesitan pensar un poquito más en esa parte para que fuera una ciudad más ordenada y también más limpia. ¿Cómo cree que este crecimiento ha afectado a los pequeños comercios de la zona? En algunos casos, pues sí, yo veo que las tienditas de barrio, de las colonias, pues muchísimas cerraron. Antes era la tiendita de la colonia, ahora estamos llenos, por ejemplo, de Oxxos. Y antes pues eran los tianguis, los mercados, ahora están los supermercados, las grandes cadenas. Entonces creo que sí ha afectado en cierta manera la economía de los pequeños
microempresarios que tenían sus pequeños negocios y ahora tenemos pues las grandes cadenas. Les perjudicó mucho el hecho de que haya crecido tanto Morelia. Hay muchísimo tráfico y por tanto hay muchos negocios que hasta les ha tocado cerrar. ¿Han aparecido más plazas o cadenas grandes? Efectivamente aparecieron muchísimas más. Anteriormente eran 2, 3 centros comerciales, plazas comerciales los que teníamos. Ahorita hay muchísimas y más cadenas. Tenemos ya Sam's, tenemos Costco, tenemos Chedrauis, tenemos Walmart por todos lados, Soriana. Entonces sí, ya es muchísimos centros comerciales, supermercados y plazas. Cuando llegué nada más estaba Walmart, la digamos más cercano aquí en la Huerta, y posteriormente abrieron el Sam's Club, que está aquí cerca de la vía. ¿Considera que ha habido problemas como escasez de agua, inundaciones o contaminación? Sí, definitivamente. Cada que es temporada de lluvias hay zonas donde se inunda mucho por precisamente lo que decíamos, que no hubo una planeación adecuada. También pues nos estamos quedando sin aguas verdes donde pueda permear el agua de lluvia para volver a cargar los mantos acuíferos. Entonces pues el asfalto evita que se vaya el agua y eso también nos provoca mucha inundación. Y también las zonas donde no hubo esa planeación pues están sin agua, están las casas ahí vacías o con muchos problemas, subsistiendo con pipas, garrafones, porque pues no les llega el agua. Sobre todo porque la gente no entiende que no debemos tirar basura a la calle, que debemos barrer nuestros frentes de las casas todos los días para que cuando llueva el agua no se lleve la basura y no se tapen las alcantarillas. Las inundaciones, porque la gente tira mucha basura en la calle y no deberíamos. Una vez escuché por ahí una frase que dice: la ciudad más limpia no es la que más se barre, sino en la que menos basura tira. Entonces, si todos nos ordenáramos un poquito más y no tiráramos la basura en las calles, pues no habría inundaciones. Escasez de agua, creo que sí hay bastante, porque antes no nos faltaba el agua y ahora es un día sí, 2 no, o al revés. Creo que bastante nos falta. ¿Siente que la seguridad en la colonia ha cambiado conforme la ciudad se hizo más grande y densa? Sí, creo que la inseguridad a la par del crecimiento de la ciudad, de la expansión, también la inseguridad ha crecido. Anteriormente pues no veíamos tantos delitos como lo vemos ahora. ¿Usted considera que los precios de las casas han aumentado o disminuido? Han aumentado como parte de la misma necesidad de vivienda, de la propia plusvalía que van teniendo las casas. Está carísimo. Nuestros padres lo vieron de primera mano. La mancha urbana que devoró la periferia a una velocidad vertiginosa. Y con el asfalto mutó nuestro ecosistema. Registros del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas muestran cómo los pequeños negocios locales se vieron forzados a ceder terreno ante la fuerza gravitacional de las grandes plazas comerciales. Pero, cuando alteras la geografía de un valle a esta escala, la naturaleza y la sociedad responden. Escuchemos cuál fue el verdadero costo de este progreso. ¿Qué ventajas y desventajas tiene vivir en la ciudad ahora comparado con antes? Las ventajas pudieran ser que tenemos más servicios, más entretenimiento, más plazas comerciales. Por ejemplo, anteriormente no teníamos una pista de go-karts como hay ahora. Las vialidades también ahora pues han ido mejorando un poco. Y las desventajas pues pudieran ser que también ya no tenemos tanta área verde. Hay mucho tránsito ya, es insuficiente las vías de circulación para poderse mover. Una gran desventaja, el tanto tránsito y que no tenemos ya muchas áreas verdes. Más bien son desventajas porque las vialidades no son suficientes para el desarrollo que ha tenido o el crecimiento o expansión desordenada de las demás colonias que hay aquí cercanas. Y si Morelia sigue creciendo a este ritmo, ¿cómo usted se imagina que será la vida aquí para las próximas generaciones? Catastrófica. Sí, porque si ahora el tráfico es muy pesado, no sé, o sea, Morelia yo creo que definitivamente ya no tiene espacio. Complicada, contaminada como en la Ciudad de México, con un caos vial, con el crecimiento a los alrededores, pues vienen los problemas de que solamente en el centro de Morelia están los
los lugares, los centros de trabajo y toda la gente en los alrededores tiene que viajar 2-3 horas para poder llegar a su centro de trabajo y en la tarde volverse a ir y simplemente dormitorios en las afueras. Entonces es muy complicado la movilidad, la contaminación. Creo que sería un caos ya la ciudad así. La verdad, mucho caos, porque ya hay... Creo que será un poquito severa, sobre todo si alguna vez llegamos a hablar de la guerra del agua. Creo que esa sería una. ¿Por qué? Porque si ahorita actualmente estamos teniendo esa escasez, pues en unos años la presa que ahora tenemos será insuficiente y creo que nadie está haciendo nada para lograr una mejora en esa parte y la ciudad sigue creciendo, creciendo y creciendo. Ahí lo tienen. La urbanización de Morelia no solo es una historia de ladrillos y asfalto, es una crónica sobre nuestra adaptabilidad y nuestros límites. El Inventario Nacional de Vivienda del INEGI nos advierte una realidad ineludible. En nuestra carrera por crecer, sepultamos miles de hectáreas de suelo de absorción natural. Que el agua se escasee o que las calles se inunden no son accidentes geográficos, son física básica aplicada a las decisiones que tomamos como ciudad. El cerro que conocieron nuestros padres ya no volverá. La pregunta ahora, de cara a las próximas generaciones, es si aprenderemos a evolucionar en equilibrio con nuestro entorno o si terminaremos asfixiados por nuestra propia creación. El futuro de Morelia aún está en nuestras manos.